Entran en la bahía de La Habana los yates que intervinieron en el gran concurso de pesca de la aguja, en el que se otorga el trofeo del famoso escritor Ernest Hemingway. Los yates atracan al Club Internacional de Pesca, en donde se procede a pesar a los ejemplares capturados y a la decisión del evento. La presidencia del acto otorga el triunfo al Club Sociedad Amigos del Mar y el representante de los ganadores recibe la copa de manos del propio escritor. Bueno, para hablar del torneo primeramente hay que hacer un poco de historia. Hay que decir que este torneo se creó el 26 de mayo de 1950 en el Club Náutico Internacional, que en su momento se encontraba en la entrada de la bahía de La Habana. Se crea bajo el nombre de Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja, dado que era un torneo de carácter local donde participaban todos los clubes que por su entonces radicaban en La Habana. Y en la primera edición se dieron cita a 36 embarcaciones. Dentro de una se encontraba el Pilar, perteneciente a Ernest Hemingway. Unos años después, los pescadores, dada la pasión que Hemingway sentía por este tipo de pesca, es que le proponen que el torneo lleve su nombre, lo cual era acepta, y desde entonces empieza a llamarse Torneo de la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway. El torneo se traslada hacia la Marina Hemingway, a 9 millas de donde entonces se estuvo llevando a cabo, en su 11ª edición. Estamos hablando del año 1960, que por ese entonces la Marina tenía como nombre Marina Barlovento. El Sindicato de Artes y Espectáculos conquista el segundo lugar. Y el primero los aéreos, que son lanzados al agua siguiendo una simpática costumbre. Este torneo tuvo carácter local hasta 1977, porque ya en la edición de 1978 comienza con carácter internacional, donde empiezan a participar embarcaciones de otros países, pero principalmente embarcaciones norteamericanas. Hay que decir que en el año 92 se crea el Club Náutico Internacional Hemingway de La Habana, lo cual permitió dar un mayor fortalecimiento a las relaciones entre los pescadores de acá locales y la comunidad internacional de pescadores a través de los diferentes clubes. Ya en el año 97, a través del club y la Bill Fish Foundation, se introduce el método del Tag and Release, que lo que busca principalmente es la conservación de las especies. En este torneo tuvimos la posibilidad de que se inscribieran 96 embarcaciones, 80 embarcaciones de los Estados Unidos y el resto de Francia, Cuba, España, Puerto Rico, México, Italia, Canadá, Lituania, lo cual sin duda ha constituido un gran evento. We came over because we're celebrating our 75th anniversary this year as a club, one of the oldest clubs in the United States. We wanted to do something special for our members, so we made arrangements to come, and we brought 51 boats and over 300 people. Our club is celebrating the anniversary of Catch and Release, and we're very excited to be able to participate with the conservation now here in Cuba. Durante la celebración de las jornadas de pesca
hay tres grandes momentos. El primer momento es cuando el pescador ya tiene anzuelado el pez y empieza lo que se conoce como la batalla entre el pez y el pescador. Keep winding, keep winding. En este momento tiene que haber una primera imagen que debe verse como que la persona ya tiene controlado el pez. Ya después posterior se pasa al tag, que es el marcaje de la especie, y en un tercer momento se procede a la liberación. Hay que demostrarle al jurado de que usted hizo el proceso de oxigenación del mismo para saber que lo liberó con vida. Las capturas son avaladas por fotos y se diferencian las capturas de un día con respecto al día posterior en el color de las pegatinas. Estas pegatinas le son puestas o bien al bote o bien al pescador que toca el líder para validar las capturas. Cada especie de marlin tiene una puntuación. En este caso, los blue marlin son los que mayor puntuación tienen. Después corresponde la aguja blanca y después los side fish. En esa foto debe aparecer el líderman con la pegatina del color de ese día y el pez en el agua. Es muy importante que esté cerca a ese pez de la embarcación para el jurado poder determinar el tipo de especie a la cual corresponde y darle la puntuación que corresponda a esa especie. También se premia al pescador más joven del torneo, así como al mayor dorado, mayor túnido y mayor peto. En este caso sí pueden ser traídos a bordo y se procede a pesar. Cuba since March. We came here for the Rolling Stones concert, but ended up staying. So we've been traveling back and forth because we've loved it here so much. And we found out about the Hemingway tournament, so we really wanted to stay and fish while we were here. I've always wanted to catch a blue marlin because we fish a lot, but that was my dream fish. So we've been practicing for a couple of months, and we've gotten a few. But I caught my first one on the first day of the tournament. And my second one on the second day of the tournament. So very exciting. I'm Jim from Florida. We love Cuba so far. It's been some great fishing. We're only 90 miles away. We're really excited about being able to come over here and fish and enjoy the fishery that you have here. It's been an awesome experience. I mean, for the first time in our life we're close to Cuba, and now we can come over and fish and have a great time, and we're really excited about it. It's a lot of fun. My grandfather was here in the 40s and 30s and 40s and was in the cinema business and built cinemas in Cuba and was able to fish here, and so it's always been something that I've wanted to come back and see. I loved fishing. I always fish on the dock, off the boat, and I always dreamed of someday fishing in the tournament. And one day a team, Sofia D, came to me and said, "Do you want to fish as a mate?" And I said, "Sure." And that was the first time last year. It's been very good. Would have liked to be higher maybe for points, but we did good. We have two blue marlin, one the first day and one the second day. We had one that was very big. It was maybe 170 pounds, and the second one maybe 110, but very strong. Primeramente tuvimos que, para participar en la competencia internacional, hacer una competencia interna entre nosotros aquí, entre casi 200 barcos. De ahí saqué el primer lugar, fui a la competencia internacional, una experiencia magnífica entre tantos barcos juntos ahí. Cogimos el premio del túnido mayor, el mayor túnido, con un bonito listado de 18 libras y media. Como tal, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Estamos acostumbrados a pescar así, barcos pequeños como el que tengo yo, pero estar entre tantos barcos con tanta tecnología, con tanta velocidad, con tanta... coger un premio ahí es como una chiripa.
Los premios son tallados en bajo relieve, son realizados a mano y eso es lo que más le llama la atención a los clientes, que sean naturales las piezas. Las piezas están confeccionadas con los picos de los emperadores que son recuperados en las bases de pesca de aquí, por ejemplo, de Cojima. También se trabaja con hueso, se trabaja con latón, con dientes de tiburón, columnas y otros materiales más. Este torneo es todo una fiesta para Cuba porque constituye el evento más grande que se realiza de la pesca deportiva, así como para los que nos visitan.